Estaba a punto de cumplir 70 años. Iván Márquez, de quien dice el gobierno, de quien dicen las fuentes de inteligencia, murió en una operación, en una cirugía en Caracas, en Venezuela. Dice el comisionado de paz, Oti Patiño, la información que tiene el gobierno colombiano es esa, que aparentemente sí murió y que ojalá no sea cierta la muerte de Iván Márquez. Ese ojalá no sea cierto, Ricardo, es por razones políticas, ¿verdad? Claro, Néstor, buenos días, porque la segunda Marquetalia es una creación de Iván Márquez. Cuando huye de Colombia en 2017, 2018, 2019, luego del supuesto entrampamiento que defiende el gobierno del presidente Petro, esa teoría de que supuestamente el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez pretendía extraditar a Iván Márquez y a Jesús Santrich a Estados Unidos, Márquez viaja a Venezuela y allí crea la segunda Marquetalia con otros delincuentes históricos de las FARC. Si muere Iván Márquez, Néstor, la teoría del gobierno es que se atomizaría ese grupo y sería más difícil negociar, entre otras cosas, porque a pesar de cualquier tipo de tinte delincuencial que claro que tiene Iván Márquez o tenía Iván Márquez, tiene todavía algún tipo de origen o de hilo político. Si muere Iván Márquez, estamos en manos de traquetos puros y duros, traquetos de Putumayo, traquetos de Tumaco, traquetos de otras partes del país, y con ellos es más difícil negociar, es la teoría del gobierno. Esa es la realidad de las FARC, efectivamente, ojalá no sea cierto, es por razones estrictamente políticas. Son las 6 de la mañana, 22 minutos. Sí, la claro, declaración claro, de el gobierno Patiño conserva, Néstor, la idea de negociar con ese grupo de la segunda Marquetalia y seguramente sin la presencia de Iván Márquez va a ser prácticamente imposible, porque este es un grupo muy pequeño, para decir la verdad, que tiene muy poca incidencia, es mucho más, digamos, una figuración mediática, pues justamente por la historia que tienen los que lo crearon y por el contexto en el que se creó, por el nombre que utiliza, pero la capacidad militar de ese grupo es bastante reducida y sin Iván Márquez pues el gobierno se queda sin con quién hablar. Ese es un grupo que, como lo dice Ricardo, seguramente se atomiza y se dedican exclusivamente, bueno, están dedicados a eso desde siempre, pero se dedican exclusivamente a la actividad narcocriminal, ¿sí? Y ahí no habrá nada que conversar con nadie. Ahora, le confieso, a mí no me parece que sea una mala noticia la muerte de Iván Márquez. Este señor traicionó el acuerdo de paz. El gobierno quiere negociar y no está bien con quienes ya se sometieron, o quería con Iván Márquez, con quienes ya se habían sometido a un acuerdo de paz. Ese grupo de Iván Márquez, todo liquidado en Venezuela. Iván Márquez, Santrich, El Paisa, Romaña, todos murieron por diferentes circunstancias allí en Venezuela. La noticia está todavía pendiente de que aparezca el cadáver o la confirmación de los mismos disidentes de las FARC. Son las 6 de la mañana, 23 minutos. La declaración del comisionado de paz la da aquí en Cali, Oti Patiño. Hugo Mario Palomar. Néstor, buenos días. Alias Iván Márquez, de 69 años de edad, fue visto por última vez el pasado 24 de junio durante el acto de instalación de la mesa de negociación de paz entre el gobierno nacional y la segunda Marquetalia. Ese día apareció mostrando evidencias en su cuerpo de la ofensiva militar que estuvo a punto de acabar con su vida en junio del año 2022. Estuvo en video sin un ojo y sin una mano, se le vio en público. Después de ese día nada más se supo de Luciano Marín Arango, como en realidad se llama este ex jefe de las FARC, que había muerto en medio de una intervención quirúrgica, según versiones que circulan desde ayer en redes sociales. Iván Márquez, recordemos, Néstor, fue congresista por la Unión Patriótica, hizo parte del secretariado de las antiguas FARC, las FARC que lideró en su momento Manuel Morolanda Vélez Tirofijo, fue el jefe negociador de esa guerrilla que firmó el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Luego traicionó ese acuerdo y volvió a las armas y a la clandestinidad junto a Jesús Santrich y a otros guerrilleros. El comisionado de paz, Oti Patiño, dijo al final de un evento en la zona verde de la COP16 en Cali que el gobierno nacional está verificando esa información. Confirmó que Márquez presentaba graves problemas de salud y que actualmente vive o vivía en Venezuela. Digo que ojalá que no sea cierto, pero que de ser cierto, pues debemos seguir empeñados en la paz con la segunda Marquetalia. Vamos a continuarlo con las personas que ellos designen y sobre todo, digamos, marcando los esfuerzos territoriales que ya están dando en Nariño, en Putumayo, en el Bichada. Creo que eso es muy importante. La única información es que pudo haber muerto a raíz de una operación
no militar, sino una operación quirúrgica, cirugía. El señor Márquez creo que reside en Venezuela o residía en Venezuela. Él era un sobreviviente de un atentado que sufrió hace ya algún tiempo, donde perdió un brazo, donde perdió un ojo. Era un sobreviviente, dice el comisionado Patiño. El año pasado también circuló un rumor sobre la muerte de Iván Márquez. Luego Márquez apareció desde Venezuela grabando un video y descartando obviamente él mismo la noticia. En esa misma declaración, hoy Patiño confirmó que el próximo 1 de noviembre el gobierno Petro va a intentar reactivar la mesa de diálogos con el ELN. Sería en Venezuela la sede de este encuentro entre las delegaciones del gobierno y del grupo armado ilegal. Sí, creo que empiezan a hablarse el 1 de noviembre. Va a haber unos diálogos exploratorios entre las jefaturas de las dos delegaciones y creo que eso va a ser muy importante en la medida que se pueda retomar el camino de esos diálogos. Oti, Patiño y los demás negociadores del gobierno con diferentes grupos armados ilegales en el país estuvieron en Cali en el marco de la COP16 inaugurando la Casa de la Paz. Néstor. Hugo Mario, gracias. La mala noticia, Ricardo, con el tema de Iván Márquez, es que en el momento en que se confirme la muerte de Iván Márquez, aparecerán los sucesores de Iván Márquez, ¿no? No es que se murió Márquez y se acabaron los señores Néstor, de la pues, segunda Marquetalia. hay todavía dos históricos, entre comillas, históricos de las FARC. Aldinever es uno. El Zarco Aldinever es uno, sí señor, y el otro es Walter Mendoza, que es, entre otras cosas, hoy el jefe negociador de la segunda Marquetalia, quien no habría podido tener contacto con Iván Márquez y por eso también en la segunda Marquetalia temen que haya fallecido. Walter Mendoza también ha sido un histórico de las FARC. Son dos nombres allí, claro, pero dentro de lo que significa la cúpula de la segunda Marquetalia. A rey muerto, pero dice rey puesto. Dice Oti Patiño que ojalá no sea cierta la noticia, pero para decir verdad, al gobierno, a mi modo de ver, le quita un problema político. Negociar con Iván Márquez le generaría una enorme dificultad al gobierno desde el punto de vista jurídico, porque está incluso prohibido a nivel constitucional que personas que hayan participado en un proceso como en el que participó Iván Márquez, pues no pueden volver a tener beneficios. Entonces ahí hay un obstáculo jurídico, pero además sin duda un obstáculo político, porque es que es muy difícil explicarle a la gente, es muy difícil explicarle siempre negociar con una guerrilla, ya eso es bastante complejo, pero negociar con Iván Márquez, que ha estado en 2 procesos de negociación, que fue jefe del proceso de negociación que permitió la desmovilización de las FARC, y volver a negociar con él, pues eso es una cosa que es muy difícil de argumentar. Entonces el gobierno se quita ese problema de encima, me parece. Héctor, usted tiene razón, eso es desde el punto de vista jurídico y político. Jurídico porque, claro, no se puede negociar con quien traicionó, ellos están vetados. Pero desde el punto de vista, digo, ético, moral, a mí no me parece que haya que lamentar la muerte de alguien como Iván Márquez. Pero por lo menos es un lamento diferente, Néstor. Ese señor es responsable de muchos atentados terroristas, muchos en la historia de Colombia. Y para efectos morales, no puede ser lo mismo que se muera una persona que hizo el bien a un señor de estos le decía que hizo que es tanto un lamento, mal en la historia un reciente. lamento diferente, lo siento así, el del hoy alto comisionado Oti Patiño, al que en su momento hizo Danilo Rueda, que también ostentaba ese cargo. Acuérdese usted cuando dijo, lamento que haya muerto alias Siopas, y le digo, este Siopas que era del Clan del Golfo, la diferencia radica en que para ese momento el gobierno nacional, en el marco de lo que ha llamado paz total, no tenía ningún tipo de acuerdo o negociación o conversación con el Estado colombiano.